Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios es tan específico y tan justo y perfecto que al estudiar su palabra quedamos todos muy sorprendidos. Todas esas confusiones entre nosotros los hombres son el problema que hemos creado. Pero si nosotros leemos con cuidado, conocemos lo que ya pasó en lo que vamos leyendo y aceptamos lo que Dios nos enseña, acertaremos a lo que Dios dispone y quiere bajo el propósito perfecto que Él tiene para el hombre. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Te saluda el Pastor Márquez y seguimos estudiando el libro de Levíticos en el capítulo 20. Y te invito para que mires los videos anteriores si en realidad tienes un interés por aprender y comprender la Biblia, ya que es muy difícil ir y en un solo texto entender una gran pregunta que puede haber en el cerebro o en la cabeza del hombre. Entonces nosotros no miramos solamente el texto, sino miramos lo que dice la Biblia y lo que enseña Dios a través de ella. Siempre aceptando que han ocurrido cosas que necesitamos conocer, porque si vamos en Levíticos, pues ya pasaron Éxodo, pasó Génesis, y cosas han ocurrido que necesitamos recordar. Y como somos de mente que se nos olvida, pues está escrito en la Biblia, siempre podemos ir. Y hoy vamos a leer un texto. El texto es el versículo 14, Levíticos 20:14. Y lo leemos en el nombre de Cristo y miremos lo que dice, porque es algo grave. Recuerden que el capítulo 20 son las penas para aquellos que llegasen a practicar del pueblo de Dios tal cosa que Él dice que no, entre ellas las perversidades sexuales. Entonces Levíticos 20:14 dice: el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Parece ser que esto es mucho mayor que lo que ya se ha dicho, pero realmente son prácticas que había en la tierra de Canaán y de las cuales Dios ya había enseñado y estaba diciendo que no las hicieran, y si a algunos se les ocurría hacerlas, llegaría este castigo para ellos. Y en esta ocasión dice quemada al fuego, lo cual significa está bajo el juicio de Dios. El fuego es símbolo de juicio. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué Dios dice esto? Bueno, es ahí donde entra lo que ya ha ocurrido desde Génesis hasta este momento. Pero vamos a mirar dos cosas. Primero, todo el tiempo, aún en el pueblo de Dios y aún en este tiempo en la iglesia, existen cosas que ocurren que son pecado y que Dios no está de acuerdo. Por ejemplo, dos jóvenes cristianos son novios, tienen relación premarital, lo cual significa antes del matrimonio. Es pecado. ¿Está de acuerdo Dios? Absolutamente no. ¿Pueden ser restaurados? Sí. Porque la verdad es que Dios quiere siempre la restauración. ¿Qué nos dice entonces Dios con relación a esas cosas? Pues Dios sabe que suelen pasar ciertas cosas. Y en Levíticos, que ya miramos esa parte, pero lo voy a recordar, capítulo 6, en la instrucción que Dios da al sacerdote,
En el versículo 7 usa la Biblia precisamente esa palabra. Dice Levítico 6:7, y el sacerdote hará expiación por él, o sea, una persona, delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. ¿Quién? Solemos ofender a Dios de una y mil maneras. No debemos vivir para eso, y en la iglesia, como en el antiguo tiempo, ocurren cosas las cuales Dios no está de acuerdo, y muchas de ellas tienen relación en cómo ha funcionado el matrimonio. Ahora bien, ¿cómo sabemos esto? Que Dios no está de acuerdo. ¿Y por qué dice que habla de dos mujeres involucradas en esta relación? Y sobre todo especifica la hija y la madre, que también podría decir, si es una mujer, podría ser el padre y el hijo. Esa es la realidad. Lógicamente, en este momento Dios está dirigiendo al varón y le dice: si alguno tomare a la hija y a la mamá por mujer, a ambas, pues quemado debe ser al fuego, y también ellas. ¿Por qué? Porque aceptaron tal cosa. ¿Cómo sabemos que Dios no está de acuerdo? Cuando, inclusive si hay dos mujeres, aunque no sean relativas, aunque no tengan parentesco. Bueno, en Deuteronomio 21, vamos a ir al versículo 15, dice bien claro: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, escucha, la una amada y la otra aborrecida. Y quiero parar ahí el texto, lo podemos leer todo y vamos a llegar ahí, lo vamos a estudiar. Pero quiero hacer énfasis en la primera palabra de este texto, donde dice: si un hombre. Esa palabra sí, al cual muchas de las veces no le ponemos atención, significa que Dios no está de acuerdo, pero puede ocurrir. Por lo tanto, esa palabra sí dice: si ocurre esto, entonces Dios dice qué hacer. No quiere que ocurra, pero puede ocurrir, porque nosotros los hombres tendemos a pecar delante de Dios de muchas maneras, como se suelen pecar y ofender a Dios nosotros los hombres. Es la palabra que se utiliza en la Biblia, en el libro de Levíticos. Ahora, ¿por qué Dios enseña sobre dos mujeres? Primero, Él no está de acuerdo. Segundo, ¿cómo ocurre esto? Bueno, si tú vas a los estudios que ya hemos tenido desde cuando Dios en el capítulo 12 y finales del 11 empieza y llama a Abraham, sabemos en la historia de Abraham y Sara que Sara era estéril, y ella le pide a Abraham que tome otra mujer para que tenga un hijo y ella pueda criarlo como si fuera su hijo. Y algunos no conocen esto, pero ya había ciertas leyes establecidas en el mundo de Mesopotamia, que es Irak en la actualidad, llamado Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham y Sara, cuando Dios les dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pues allá las leyes decían, y está en el Código de Hammurabi, y tú lo puedes investigar, las leyes estaban establecidas, que si una mujer era estéril, le podía decir a su esposo que hiciera esa cosa, de meterse en relación con una trabajadora, con una esclava, con una sierva, y tuviera hijos. Pero nunca la sierva podía tomar el lugar de la esposa. Y si tú has leído la historia de Sara y Agar, puedes entenderlo entonces. ¿Por qué? Porque la idea se introdujo al mundo de los creyentes desde Mesopotamia. Y tú puedes mirar entonces que cuando Jacob se casó, Raquel tampoco podía tener hijos. Y Raquel le pide a Jacob que haga exactamente lo mismo, que tenga relaciones con su sierva. Era una petición de la mujer por la cuestión de que no
podía tener hijos. Y eso es increíble, pero eso es lo que ocurre en la Biblia, la petición de la mujer. Y también tenemos en Primera de Samuel, capítulo 1, la historia de Ana, Penina y Elcana, el esposo que tenía 2 mujeres. Y me dice, pero ¿cómo iban a adorar a Dios con 2 mujeres? Pues era un pecado de los que suelen pecar los hombres. Y era la petición de la esposa que no podía tener hijos. En este caso de Elcana, Ana y Penina, que la historia está en el primer capítulo del libro de Primera de Samuel, ellos son, Ana y Elcana son padres de Samuel. Entonces, Ana no podía tener hijos. Por lo tanto, se entiende que Ana era la esposa legítima y Penina tenía hijos. Esa es la historia. ¿De dónde se introdujo? Pues son pecados en los que suelen pecar los hombres. Y se introdujo de la tierra de Ur de los Caldeos, de la tierra de Mesopotamia, de la primera civilización, de aquellas ciudades que empezó Nimrod, el primer rey de la tierra humano. Entonces, Dios tiene que tratar con ese problema y les dice, ok, ustedes están pecando, como suelen hacerlo. Sí. Habían traído ese problema. Como en las iglesias introducimos ciertas cosas que no meramente te llevan al infierno, pero Dios no está de acuerdo con ellos. Entonces, Dios les dice, ok, si un hombre tiene 2 mujeres, pues tiene sus leyes. Y Cristo vino a terminar con esa cosa tan grotesca que Dios no estaba de acuerdo, lo sabemos. En el Nuevo Testamento eso se tiene que acabar y Cristo dijo, en el principio no fue así. Nada en el principio fue así. Cristo se fue hacia el principio en sus enseñanzas. Entonces, ocurre esto, pero aunque era pecado que se estaba practicando y Dios estaba en desacuerdo, les era prohibido tomar a la hija y a la mamá como si fueran sus 2 mujeres, un hombre. Eso era abominación, era perverso, era vileza, no nada más era pecado, era fuera de los contornos que Dios podía permitir. Estoy utilizando una palabra humana, como si Dios permitiera el pecado. Estoy equivocado al usar esa palabra, pero es meramente humana. Pero un hombre tenía que ser responsable delante de Dios con toda su cuestión, con toda su vida. Entonces les prohíbe esto y el juicio era el fuego, quemados al fuego. Por eso Dios habla, en este texto les dice que no tengan ni juntas, ni una primero y la otra después. De ninguna manera. Por eso lo enseña así. Entonces, cuando en los tiempos del Nuevo Testamento, las enseñanzas de Pablo a Timoteo, vamos a ir allá, por favor, en Timoteo, en los requisitos para los obispos y para los diáconos, pues lo dice claramente. Primera de Timoteo, capítulo 3, dice, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Por qué enfatiza la Biblia eso? Pues porque aún dentro de los creyentes, en ese tiempo se estaba practicando o había matrimonios que estaban compuestos de esa manera, porque se venía arrastrando eso durante la historia, pero Cristo había dicho, no es así. Entonces, Pablo empieza con los líderes y les dice, se tiene que acabar eso. Si alguien quiere ser líder,
Tiene que acabarse eso y empieza a introducirse fuertemente la enseñanza de Cristo que dice: en el principio no fue así, en el principio hembra y hombre los crió, y los dos, no dice los tres, los dos eran una sola carne, el hombre y la mujer. Y después Pablo en 1 Corintios capítulo 7 introduce la enseñanza sobre el matrimonio, que ambos se pertenecen mutuamente. La enseñanza del matrimonio pues no es el tema, pero el tema es lo que dice Levíticos en el capítulo 20 versículo 14. Eran inaceptables. Ahora, alguien que hace eso en la actualidad, pues realmente el mismo fuego del infierno está tocando los pies por el pecado. Ahora, tenemos que entender que había parejas, había matrimonios así. Por eso la Biblia dice marido de una sola mujer. Porque había. Entonces, aquellos creyentes que empezaron en la iglesia primitiva, pues no podían abandonar a sus familias así como de repente. No, lo que tenían que hacer era ser responsables delante de Dios, ¿ok? Y en algún momento vamos a enseñar lo que dice la Biblia con relación a los divorcios y todas esas cosas, porque la Biblia nombra todos esos temas. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, eso tenía que llegarse a acabar. En las próximas generaciones no tenía por qué practicarse ya. Entonces se empieza con los líderes en la iglesia primitiva, en las enseñanzas de los apóstoles, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque se arrastraba una problemática con la que suele pecar el hombre. Y ahora, amados hermanos, hay líderes que han tenido una gran variedad de matrimonios. Es algo terrible. Pero prohibido era la hija con la madre, porque el juicio de Dios estaba latente y merecían la muerte. Entonces, alguien que practica eso prácticamente no es parte de la iglesia y está fuera y está bajo el juicio de Dios. Y podemos nosotros, al igual que el asunto de 1 Corintios capítulo 5, donde habla sobre el caso de inmoralidad, de que un hombre tiene a la esposa de su padre, pues en este caso, si analizamos bien el capítulo 5, dice, voy a leerlo, aunque ya estudiamos esto, pero dice 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación en la iglesia de Corintios, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Escucha, un hombre tiene la mujer de su padre. Y si tú recuerdas lo que dice Levíticos 20:14, que si un hombre tiene a la mamá y al hijo, a la mamá y a la hija como mujeres, pues deben ser quemados al fuego. Pues aquí es una mujer que ha tenido al papá y ha tenido al hijo. Es exactamente lo mismo. Es perversión, es abominación. Hay grave problema, hay juicio ahí y se llevó un juicio a cabo. Gloria a Dios, mi hermano, porque hay restauración, pero aquello tiene que ser disuelto. Aquello tiene que acabar. Tiene que llegar el orden. Y en este caso que ya estudiamos, en uno de los videos pasados, se mira como el propósito es entregarlos a Satanás para que sufran todo tipo de adversidad y con el fin de que se arrepientan, de que sean salvos, si llegan a entenderlo, aceptarlo y corregirlo. Porque la enseñanza de Dios debe de aceptarse y aprender de todo lo que está escrito antiguamente. Entonces, hay algo que escribe el apóstol Pablo, y vamos a ir terminando con este video.
el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, para todos aquellos que dicen que la ley no sirve y que no es necesario ni leerla, bueno, dice Primera de Timoteo 1:9, dice, versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces nos ayuda a entender cuál es el problemática que se lleva y qué hacer al respecto. Ya no matamos a las personas, no las apedreamos porque vivimos bajo la gracia, no las quemamos al fuego, no, pero están bajo juicio de Dios y tienen que ser restauradas cuando ellos recapaciten y hagan lo que tienen que hacer y pasen por los procesos eclesiásticos, espirituales, morales, emocionales y queden sanos por el amor y la misericordia de Dios. Mientras que eso no ocurra, mi amado hermano, el juicio de Dios está en una perversión tal cual la nombra la Biblia. Y en el caso de 1 Corintios 5, lo único que es invertido, aquella nueva mujer que ha cohabitado con el Padre y cohabitado con el Hijo. Entonces el juicio de Dios está sobre esa familia y se lleva a cabo, y aunque se busca la restauración de las personas, pero vuelvo y repito, necesitan hacer los cambios y ponerse de acuerdo delante de Dios, reconociendo sus enseñanzas y caminando a través de lo que Él dice. Así se entiende entonces Levíticos compaginado con el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Recuerda dos cosas antes de cerrar el video. Hay que saber lo que dice la Biblia antes y aceptar lo que Dios enseña cuando lo dice y por qué lo dice. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.